Ya digo, cualquier tontería ya no importa. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Quiere, defiende y protege a la gente. López Obrador. Me canso ganso. ¡No tengo nada! ¡Pinche gobierno puto! Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva emisión de Ni que fuera política, su programa sobre política favorito. Efectivamente. El predeterminado. Ajá. Es este. El número uno del país. El número uno del país, según los datos que arrojó, no sé. Ni que fuera política.com. Que por cierto pueden visitar la página. Güey, qué grandes anuncios estamos haciendo. Y bueno, yo soy Rolando. Yo soy Abraham. Y pues aquí estamos, una vez más, platicando con ustedes. El día de hoy es una nueva sección. Claro, vamos a presentar. Fíjate que no tenemos secciones, güey. Entonces sí. Es la primera sección, güey. Cierto. Es una nueva sección, es la primera sección. Y tiene que ver con historia, ¿no? Sí, pues en esta sección le vamos a estar hablando de historia. Y lo que se me hace chido de cómo la vamos a plantear es que la vamos a contar de adelante para atrás. Sí, exacto. Queremos hablar como de la historia de nuestro país, pero en esta perspectiva de que, güey, a veces vemos como mucho cómo está en la actualidad, pero se nos olvida que también es consecuencia de un pasado. Entonces, por eso lo vamos a ver de esa forma, ¿no? Del punto en el que estamos hacia atrás. Así es. Y bueno, pues en esta sección vamos a tomar temas muy generales, como va a ser el día de hoy, o también capítulos muy específicos de la historia, ¿no? Podríamos tocar, no sé, hace rato estábamos pensando en los 43, que va a entrar en lo que vamos a hablar el día de hoy, pero un día vamos a hablar muy específicamente de eso, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a tener diferentes capítulos sobre esto, los vamos a estar subiendo de vez en cuando, más o menos cuando se nos hinchen los huevos. Sí, o igual, también cuando se les hinchen a ustedes. Ah, sí, si también. A alguien se le hincha, así de repente uno, dice como, ay, se me hincha un huevo, quiero que hablen de historia, nos pueden enviar mensaje y de verdad lo tomamos en cuenta. Sí. Y bueno. Ok, bueno, pues ¿qué capítulo de la historia, güey? Qué fea imagen de alguien. Así, se me hincha un huevo, quiero que hablen. Pues bueno, oigan, bueno, dijimos que vamos a ir de adelante para atrás, pero, o sea, sí vamos a ir de forma lineal. Es que está medio extraño. Sí, porque, bueno, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de 3 presidentes de nuestro país que son recientes. Ajá. Vamos a hablarle de Fox, Calderón y Peña Nieto. Y en ese sentido sí lo vamos a decir de forma lineal, o sea, vamos a empezar por Fox, pero a lo que nos referimos es que posteriormente serán presidentes de antes, y así. Ajá. Bueno, ya quedó aclarado eso. ¿Y qué pedo con Fox, no? Fox es muy cagado. Fox le besa el anillo al papa, güey. Fox, de hecho, eso es lo primero que investigamos de este vato. O sea, estuvimos como investigando su nombre, como, qué cagado, que le dicen, que según Wikipedia, güey, le dicen Chente Fox. Güey, nadie jamás le dice Chente en mi Fox, puta güey. vida lo firmo donde ustedes quieran. Es más, puedo apostar mis huevos que ya no se podría hacer esta sección porque pues ya jamás hincharían. O sea, estoy apostando todo a que de verdad jamás en mi puta vida he escuchado que alguien le diga Chente Fox. Sí, güey, Chente solo hay uno. Chente Fernández, sí, papá. güey. Chente solo hay uno. Pero bueno, y lo primero que leímos de este vato es Vicente Fox le besa el anillo al papa. Y yo pienso que esto es una oración con muchas connotaciones. Sí, es una metáfora preciosa de su mandato, güey. Sí, exacto. Y sí, exacto, güey. O sea, eso fue, esa imagen que ustedes tienen, o sea, el que le besó el anillo al papa fue real. Es una imagen que pueden construir en su cabeza, pero se puede construir de muchas formas. O sea, no de forma, bueno, ya no vamos a meternos en ese tema, ¿no? Pues viejitos y viejitos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo inicia? Fox? Fox es el presidente, güey. Sí, pues, del cambio. Sí. Del aparente cambio, o sea, a eso me refiero. Pues vamos a ponerlos un poco en contexto. Usted recordará que pues el PRI para el año 2000, que entra Fox, llevaba aproximadamente, si no me equivoco, un chingo de años en el poder, ¿no? Entonces,
pues recientemente Cedillo acababa de hacer un cagadero que le hereda Salinas. Ujú. Entonces, pues Cedillo hace su cagadero, la gente está muy emputada, el INE cobra más fuerza y entonces le dan entrada a que Fox pueda ser presidente. Va, Así es. Fox gana las elecciones, pero primero vamos a detenernos en su campaña, ¿no? Porque, güey, esto me encanta su campaña, Güey, maldita sea, es- güey. ¡Mua! Es como, güey, es como la campaña del Bronco, güey, en las últimas elecciones, pero de hace 19, no, ya 20 años, güey. de Güey, hace la verdad 20 es que a mí años. me gusta más la de Fox, güey, la neta, no mames, está bien Pero es verga, similar, güey, te das cuenta que es como, güey, en ese entonces ganó el Bronco de este año, güey. Parece muy irreal, güey, Pues sí. Pero bueno, dilas, están muy cagadas. Va, pues les leo algunas de las promesas de campaña de Vicente Fox. Imagínenlo, ¿no? Como con música acá de spot político y la chingada, pinche Vicente Fox haciendo su seña de amor y paz. Y con la voz de este güey. Una de mis promesas de campaña es que cada mexicano tendrá un bocho Un bocho, güey. y un changarro. Y un changarro, güey, o sea, al final... Esto güey, es en ¿por qué, serio, güey. O sea, además, güey, o sea, piensa en las aspiraciones que él pensaba que tenían los mexicanos Ya en ese sé, güey. entonces, güey. Como, ¿qué necesitan los mexicanos? Un bocho. Y un changarro. Y un changarro. O sea, güey, o sea, no tiene sentido, güey. Bueno, igual, no sé, digo, yo todavía no nacía, entonces no sé si tuviera sentido en ese entonces. Ah, y La neta además, es que, güey, es muy pendejo. El vato, fíjate, bien riata, güey. Decía así: a mí me dejas en la presidencia y en 15 minutos termino el conflicto armado en Chiapas. Chingue su madre, 15 minutos. Y En contando, 15 güey, así con minutos. cronómetro, puto, órale, 15 minutos. Imagínate güey. que lo hubiera logrado, güey. Güey. Seguramente sería como récord Guinness. o Ya algo así. sé, güey. Pero bueno, este tipo de promesas de campaña tenía Fox, ¿no? A ver, digo, yo todavía no nacía, ¿no? Pero las personas que votaron en ese entonces, ¿Qué pedo, güey? sí, o sea, vamos, te estaba prometiendo un bocho y un changarro, digo, entiendo, pues. Bueno, también, otra cosa que este vato comentaba y creo que es, pues, un poco de retórica con la que él se defendía, pues era que era diferente al PRI, ¿no? O que era te digo, era el cambio, al final de cuentas era la esperanza de que ya no estuviera el PRI. De hecho, pues este vato o sea, para demostrar que era el cambio, se presentaba, güey, con sus botas y Ajá, haciendo claro, sus güey. símbolo de amor y paz. O sea, sí era un hablando cambio, con sí era un cambio. groserías, güey. Sí, güey, pero... Pero no era un cambio, pues digamos, real. sí, exacto. Era un cambio, digamos, como inclinado hacia, La derecha. exactamente, hacia Y la derecha. creo que para explicarles un poquito este punto, estaría bien hablar... De su pasado. Ajá. Pues bueno, Fox fue el gobernador del estado de Guanajuato, nuestro estado. Y pues, ¿qué es el estado de Guanajuato, güey? Güey, ya lo hemos dicho, es el estado conservador en su máxima expresión. Por excelencia. Por excelencia chingada madre. es el estado de la iglesia, es el estado de la derecha, güey, es el estado de las buenas costumbres, de la familia, güey. Es el estado blanquiazul, Exactamente. podríamos llamarlo así. Entonces, pues ahí tenemos un vato conservador en lo social, ¿ok? ¿Y qué más fue este vato? Presidente de Coca-Cola en México. Conservador en lo económico. Chingue su madre, ¿no? ¿Por qué no, güey? O sea, sí, güey, o sea, su pasado describe cómo iba a ser esto, ¿no? O sea, al final, pues sí, güey, es como una reseña muy, pues digamos que... Spoiler, güey. Sí, güey, ándale, es un spoiler, exacto, es un spoiler. Y bueno, pues llegó como la salvación, pero de la derecha. Sí, güey. Entonces, era lo que te decía, en este Pero, tipo de... Este güey no era un Superman, güey. Podríamos decir que era un Jesucristo, güey. Porque Era el Salvador de la derecha, güey. Era- Pues era- era Jesús, güey. Era el Jesús mexicano, güey. Sí, Claro, güey. Jesús sería de la derecha, güey. O no, No, no sé, güey. güey. Yo creo que Jesús es izquierdista, güey. Es que antes de los bizantinos. Bueno, no me quiero meter en esa discusión, güey. Bueno, neta. pero bueno, el punto es que. No, por eso te digo, güey. Bueno, ya. Ok, Es que sí, va. Seguimos. Entendieron el punto, chinga.
Algo a decir antes de este pendejo. De este vato. De este no. No, que... Estúpido. Aguanta, se me fue el pedo. Bueno, sí. Ok, bueno, entonces llega este güey como pinche salvador y la chingada. Entonces, bueno, empieza a tener como sus posturas de derecha y la mamada, la gente se empieza a dar cuenta de qué pedo. Y una de las cosas que hace, una de las primeras acciones de este güey, bueno, no de las primeras, pero una de las acciones de este güey, es empezar el aeropuerto de Texcoco. Ya saben qué pedo con el aeropuerto de Texcoco, hemos hablado varias veces de ese pedo. Texcoco existe, sí o no, no sabemos, güey. Bueno, el lago de Texcoco. Entonces, bueno, esto muestra un poco, mencionamos este capítulo de Fox específicamente porque habla un poco realmente de cómo este güey sí tenía influencias neoliberales realmente y pues lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, realmente su pasado demostró un poquito de cómo iba a ser su gobierno en el futuro, entre ellos pues sus posturas neoliberales, ¿no? O sea... El vato pues también le mamaba la verga a los gringos, a la iglesia. Bueno, recordemos que tenemos, para este momento de la historia, tenemos un pedo con la iglesia. El pedo de la iglesia viene de los cristeros. Pues desde hace mucho tenemos pedo con la historia, ¿no? Con la historia, pendejo, con la iglesia. Entonces pues este vato se reconcilia con la izquierda, con pendejos, me estoy equivocando mucho de palabras, güey. Con la iglesia, dándole un beso en el anillo, así. Le besó el anillo al Papa. Sí, que es lo que comentábamos. Que, pues es que sí fue real, güey, sí le besó el anillo, o sea, es literal, güey, o sea, yo lo vi, fue asqueroso, güey. No, o sea, sí agarró su mano. Lo televisaron y todo el pedo, güey. Las familias cristianas estaban impactadas del acontecimiento, güey. Wow, espera, ¿qué? ¿Por qué estamos viendo esto? Güey, no he dicho nada que sea falso, güey. No. Ok. Pero... Sí, pues vamos, eso era también una imagen, ¿no? De cómo iba a ser el acercamiento con la iglesia y cómo iba a ser... Al final, ese evento fue criticado por muchas personas porque le quitaba, digamos, lo diplomático de representar a un país. Al final de cuentas, el que el presidente del país... Un país laico, además. Exacto, un país laico. Porque, bueno, al final estás representando a los mexicanos, ¿no? Que no forzosamente son católicos y ese símbolo de besar el anillo al Papa, de todo esto, pues es un símbolo de que era un acuerdo entre la iglesia y el Estado. Efectivamente, güey. O sea, es un símbolo de que iba a haber, digamos, esa unión de nuevo, ¿no? Y pues obviamente eso no está bien visto. ¿Por qué? Porque es de alguna manera imposición de religión. Y pues recordemos que en el país hemos tenido muchísimos pedos con esto previamente. Entonces, pues hay que tener cuidado con esas cosas. Precisamente por eso es importante estudiar la historia, chinga. Sí. Que bueno, si por ejemplo, si Vicente Fox lo hubiera hecho en lo personal, no tendría ningún problema, ¿no? No, pues de hecho es bastante común, güey, que vayan sacerdotes o cosas así a las oficinas de los políticos cuando empiezan a ejercer su mandato para darles como que la bendición, pero pues esa es una creencia personal y de la manera que yo lo veo, pues está bien, ¿no? Por ejemplo, el Mijis tuvo un desmadre así hace poquito, güey, no sé si supiste, hace poquito, hace unos meses, güey. Pero sí le estaban tirando así como de, güey, pues estuvo muy liberal y la chingada, pero dejaste al padre ir a tu oficina y la chingada. Y el vato responde, sí, yo lo dejé entrar y yo le dije que fuera y que me diera la bendición porque yo soy católico, pero mi legislación no tiene que serlo. Entonces, o sea, en lo personal, pues un político puede ser católico, sin embargo, sí, güey, claro. Sí, güey, porque todos tenemos ese derecho a ejercer la religión, pero no, digamos... somos un estado laico. Sí, y además, a lo que vamos es que en un evento, digamos, donde estás representando al país, ahí no lo puedes hacer, ¿no? Claro, güey. Bueno, eso queda claro. Y regresando tantito a lo del aeropuerto de Texcoco, Ajá. tengo entendido, bueno, por aquí por lo que estaba leyendo y eso, que había, digamos, un compromiso de parte de Fox de mejorar la infraestructura de los transportes
Porque ya en ese entonces, güey, el aeropuerto Benito Juárez estaba saturado, güey. Entonces Shit, estamos... güey. o sea, y eso era lo que quería decir, güey, porque estamos hablando de que esa madre, güey, lleva 20 años siendo visible que está saturado, güey. Que es como... Otros 20, güey, chingue su madre. Y todavía sigue como, exacto, güey, todavía sigue ese pedo, ¿no? Y además ya hemos dicho que el pedo del aeropuerto es eterno, güey. Y nos estamos dando cuenta que lleva 20 años, güey. O sea, sí es eterno, güey. Es como, sí, es como la maldición del Cruz Azul, güey, es la maldición del aeropuerto. Sí, Es güey, la misma, en unos siglos, En algunos así cuantos como siglos. Sí, güey, así como en algún momento hubo un pedo y por aquella razón que es misteriosa para mí, pues tenemos un pedo de las quesadillas con o sin queso. En el futuro habrá un pedo que la gente no va a entender de dónde verga salió, de sí o no el aeropuerto de Texcoco, güey. Ajá, y que bueno, en ese entonces se tuvo que echar atrás el proyecto porque hubieron disturbios entre los dueños de los terrenos agrícolas de la zona de Texcoco, güey. Que eran... Y que eran, ejidatarios de las poblaciones de San Salvador Atenco, Tocuila, Nexquipayac, Acuexcomac, San Felipe y Santa Cruz de Abajo iniciaron manifestaciones y bloqueos de vialidades en contra del anuncio, oponiéndose al proyecto federal. Y hubo aquí como toda una serie de eventos, Pues ¿no? eran campesinos, pues. Sí, claro, Sí. o sea, que terminó en disturbios, enfrentamientos violentos entre San Salvador Atenco y la Policía Federal. Bueno, entonces Ajá. hubo todo un disturbio, entonces dijeron como mejor lo detenemos. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más pasó en este sexenio? Ay, güey, el come si te vas. Sí, Chingada madre. el Come si te vas, para quien no lo sepa, el Come si te vas fue un evento entre... Internacional. Un evento internacional. Güey, sí, fue un Sí, evento güey. internacional, güey. Pues hubo una reunión de... Como de Naciones Sí, Unidas, ¿no? exactamente. Y pues tuvo de casa a México, ¿no? Este Ujú. evento, entonces pues llega Bush, güey, llegan pues, así mandatarios importantes de países y la chingada. Y Llega- entre esos mandatarios importantes de países estaba el señor Fidel Castro. No, Fidel. Sí, ya estaba Fidel Castro. Y pues haz de cuenta que, o sea, no estoy yo para decírselos, pero pues Bush y Fidel Castro pues no eran muy compas, ¿no? O No, sea, no, dicen que no se bien, llevaban güey, chido, sí, güey. No, dicen que como que sí, güey, se hacían caras, güey. Ajá, sí. tenían pedillos. Tenían pedos, güey. No vamos a andar en eso, pero sí no se llevaban chido. Y entonces, volviendo a lo mismo, ¿no? La imagen que quería dar Fox era una imagen de derecha, de capitalismo, ¿sabes? Más ligada hacia lo que es, digamos, la economía y la estructura y cómo funciona Estados Unidos. Efectivamente. Entonces, con quien quería llevarse bien y, digamos, en el grupito al que quería pertenecer era el de Estados Unidos. Entonces, como, pues, sí. Hay una llamada grabada, usted la puede escuchar por ahí. Pues básicamente hablan Vicente Fox y Fidel Castro. Qué cagado, Personalmente le marca ese güey. Porque además, ¿estás de Güey. acuerdo que, o sea, qué tiene que pasar para que un presidente llame a otro, güey? Generalmente Sí, es el güey. secretario con secretario y la chinga. No, el presidente le marcó a Fidel Castro, güey, y le dijo, güey, nada más comes y te vas, puto. Güey, o sea, piénsenlo de esta manera. Vamos a llevarlo como a un terreno, digamos, mucho más entendible y más fácil de digerir. Supongamos que Vicente Fox hace una fiesta en su casa. Porque cumplió, pues no sé, porque X cosa. Por buen pedo, güey. Porque se va a legalizar la marihuana. Invitó a todos en su salón. Ajá, Va. invitó a todos en su salón, todos del salón así, güey, de todo el salón los Ajá. invitó, pero hay uno que se lleva mal con su mejor amigo, que se llama Fidel Castro, y su mejor amigo se llama Bush. Pero pues para no quedar mal con todo el salón, nada más le dijo como personalmente a Fidel Castro, como, güey, neta, nada más llegas, güey, comes y te vas. Y, güey, para no generar conflictos con su mejor amigo. Y pues luego lo que pasó es que la llamada se filtró, ¿no? Y, o sea, Ya estás- sé, güey. entonces, Qué oso, güey, pues, que se filtre pues eso, se güey. sacaron las capturas de WhatsApp, se Ujú. filtró y pues la prensa se enteró, entonces hizo un señor cagadero, ¿no? Y sí. Y pues esto explica un poco que pues además de que
de que a Vicente Fox le gustaba besarle el anillo a los papas, también le gustaba mamarle la verga a los gringos, güey. Claro. De la manera que lo veo. Y por ende, había una separación con Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Latinoamérica en ese entonces vivía, digamos, este cambio de gobiernos donde, por ejemplo, pues no empiezan, pero pues tienen como toda esta influencia de gobiernos como de Fidel Castro. Gobiernos como de izquierda. De izquierda, güey, claro. Sí. Y Evo Morales, todo esto. O sea, ¿cómo salió eso? Pues ya, o sea, ahorita lo sabemos, ¿no? Ajá. Pero ese no es el punto. El punto es que en ese momento la tendencia en Latinoamérica eran gobiernos de izquierda, que exactamente. En ese momento, por ejemplo, estaba Evo Morales. Ujú. Y pues que llegara un cabrón de derecha, alias Fox, Ujú. a México, pues obviamente era una separación con Latinoamérica, porque piénsenlo, a ver, entre Estados Unidos y Latinoamérica, o sea, Latinoamérica de izquierda y Estados Unidos de derecha, pues Ujú. ¿con quién se iba a pegar ese güey? Claro. ¿De quién se iba a separar? Siendo él de derecha, pues obviamente se pega con los gringos, se separa de Latinoamérica, Así es. naturalmente. Naturalmente. Y pues bueno, eso en general, ¿no? De hecho, ese tipo como de acontecimientos o de puntos van totalmente ligados, ¿no? Al final aquí nosotros los tenemos desglosados, pero es como uno que te lleva al otro. Sí, sí. Y bueno, pasándonos al siguiente. Bueno, también, si alguna vez Vicente Fox tuvo buenas intenciones, cometió un error garrafal a los inicios de su mandato, y es que jamás cambió la estructura burocrática que ya había impuesto el PRI. Por lo tanto, las como líneas o sí, La estructura o la... pues sí, la estructura de corrupción que había, Ujú. pues ahí se quedó. Entre ellos, el Congreso todavía tenía muchos priistas, entonces si alguna vez a Fox se le ocurrió hacer algo buen pedo, pues probablemente el PRI se lo rechazó, Ujú. porque no tenía mucho apoyo de parte de la Cámara, ¿no? Ujú. Y pues también, de todas maneras, el sistema burocrático que estaba debajo de él era... Seguía siendo, digamos, Sí, un era sistema, priista, un sistema güey. corrupto que ya estaba como, digamos, absorbido por el sistema, ¿no? Y Pues, güey, me encanta la manera en la que este vato termina su mandato. que de güey, hecho es- ustedes lo escuchan todos los días que escuchan y que fuera política. Efectivamente. En el intro. Es bellísimo, güey. Yo creo que es así como, ya la cagué, güey. Voy a, no sé, o sea, la quiero cagar Sí, más. es Chinga como, su es madre. como, es como la cereza en el pastel. Claro, ¿sabes? güey. Pues hay una entrevista y ustedes, pues sí, escuchan todo esto cuando escuchan ni que fuera política, que le hacen a Fox, y lo que importa no es la entrevista. Lo que importa es lo que dicen, no sé si antes o después de la entrevista, Yo pero entiendo ese que güey... antes. Sí, fue antes. Ese vato cree que no lo están grabando, pero sí lo están grabando. Y ese güey dice, yo ya digo, ya cualquier tontería, ya no importa. O sea, güey, es... No Güey, es mames. como- Todavía no terminaba, era como, nada, pues ya, no importa, Además, güey. está bien vergas el video, güey. Ese vato así como acomodándose el saco, güey, sentándose bien putado en la silla, güey. Así como, Sí, "Chinga ya, su ya madre, güey, castrado, güey, ya güey". castrado de 6 años en el poder. Y pues bueno, Pobrecito, ¿no? sí. Algunas otras cosas que hizo como, bueno, que por aquí encuentro que son como relativamente buenas, es que en 2001 creó la Agencia Federal de Investigación, que digamos que tenía funciones de combatir delitos federales como secuestro, tráfico de drogas, delincuencia organizada y etcétera, pero esta desapareció en el 2008 porque no iba, digamos, acorde a la estrategia para combatir el crimen que utilizó Calderón. Don Entonces, Calderón. pues eso Ey. valió madre. Otra cosa fue la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, que es como, aquí es cuando voy con ese tipo de cosas, güey, cuando hacen cosas buenas, güey, que dices como, bueno, pues está bien, güey. Como que ya lo vas a felicitar y luego sale algo que dices como, puta madre, güey, apenas te iba a felicitar, güey. Dice, tanto la instauración de la ley como la creación del instituto fueron prácticamente al mismo tiempo, pues el Congreso estaba entonces formado principalmente por elementos de su partido, el PAN.
Estos cambios se dieron en el año 2002 y cabe señalar que el mismo instituto no cuenta con los datos de todos los gastos de su gobierno. O sea, el instituto que él creó para tener acceso a la información no cuenta con lo que se gastó en su gobierno, güey. O sea, es como... Está poca Güey, ¿por qué, güey? O sea, se supone que es de transparencia lo que él creó y no fue un gobierno transparente al final de cuentas. Pero bueno. Ese es el resumen de este señor. Seguimos con el señor Calderón. Ay, chingada Sí. madre. Este vato, pues, Ya saben por qué lo conocen, ¿no? claro, lo que más se habla de él es pues la guerra contra el narco. Pues este güey, bueno, pasaron muchas cosas en su mandato, ahorita las mencionamos, pero es muy importante que sepa esto previamente porque todo lo que sucede durante su gobierno tiene que ver con esta guerra contra el narco, ¿no? Ujú. Este güey, un día declara, ¿saben qué? Chingar a su madre, le declaro la guerra al narco. Ujú. Cuando le declara la guerra al narco, pues obviamente hay muchísimos enfrentamientos por parte de pues, Claro. de los militares contra los narcos, la inseguridad y a ver, se pone esto- culerísima, güey. Lo que a mí me saca mucho de pedo y neta como para iniciar su sexenio es que a 10 días, güey, de asumir el cargo. O sea, pasaron 10 días y el vato dijo como declaro la guerra contra el narco. Vato, en 10 días no había una planeación, o sea, fue algo, digamos, pues... Por sí, sus huevos. sí, o sea, fue una decisión, digamos, como muy mediática, pero muy al mal menos no organizada. fueron 15 minutos, güey. No, duró todos los 6 años. Y a la fecha, yo creo que sigue teniendo consecuencias su Sí. guerra contra el narco. Y bueno, uno de las personas, bueno, precisamente el que estaba en el gabinete de seguridad, que era Genaro García Luna, que sería como el Durazo de ahorita, Ujú. para que no se entienda, pues este cabrón resulta que hace poquito la DEA lo llama y pues resulta que tenía tratos con los narcos, ¿no? Obviamente respecto a esto, Calderón dice que él no sabía nada, esto recién acaba de pasar, pero para que se den una idea de que realmente la estrategia que este güey tenía contra el narco estaba dirigida con una persona que estaba coludida con el narco. Ujú, claro, Está culerísimo de entrada. sí. Y pues bueno, en sí hay muchas cosas referentes a esta cuestión de la guerra contra el narco, ¿no? Pero bueno, pasando como a otro punto, algo que también marcó la historia, digamos, bueno, el sexenio, Ah, eso suena mucho, güey, sí. fue la guardería. La bueno, guardería ABC. ABC. Pues sí, ¿no? Un caso que la verdad, un caso donde se demuestra, digamos, o se hace un acto como de negligencia, ¿sabes? Porque esto sucedió en Hermosillo, Sonora, y ocasionó la muerte de 49 niñas y niños y heridos o sea, y 76 heridos más. Y aunque a pesar de que hubieron responsables de que esto sucediera y fue algo que, pues vamos, tuvieron que haber salido responsables de esto y tuvieron que haber salido personas que fueran, digamos, sentenciadas a algo. A personas, Solamente- por cierto, cercanas al presidente. Ajá. Solamente una persona ha sido procesada. Y aquí, bueno, en el artículo que estamos leyendo, que es de Aristegui Noticias, dice que la responsabilidad del hecho alcanzaba incluso a una prima de la esposa del presidente. Y solamente ha sido procesada una persona y pues, ¿qué pedo con eso, no? Ese tipo de cosas sí, es negligencia. Sí, claro, es negligencia, pues, vamos, de entrada, involucra la muerte de niños y segundo, si ahorita eso pasa a la guardería de cualquier otra persona que no sea cercana al presidente, Claro. pues las personas involucradas automáticamente van y chingan a su madre directo a la cárcel. Claro, es un acto también de corrupción, güey. Sí. O sea, fue algo inadmisible que sucedió y que sigue sin ser como reparado, ¿no? Y que casos así en el país tenemos muchísimos, ¿no? Pero bueno. Bueno, también otra de las acciones que tomó Calderón fue cerrar
¿Cómo lo leímos? Sí, luz y fuerza del ¿Cuál es centro. la palabra, güey? Luz y fuerza del centro es un organismo, bueno. Ah, extinguió. Así es la palabra correcta. Calderón decidió extinguir luz y fuerza del centro. Luz y fuerza del centro equivale como al CFE ahorita. De hecho, fue Ajá. reemplazado por CFE. Sí, que bueno, ya existía CFE, pero Luz y Fuerza del Centro trabajaba en, digamos, la zona metropolitana de la Ciudad de México y, como alrededores, ¿no? Hidalgo, Morelos, Puebla creo que alcanzaba. Y pues esto dejó sin trabajo a un chingo de personas. Sí, para hacer 44,000 trabajadores quedaron sin empleo gracias a la extinción de esta empresa. Y el argumento que se utilizó fue que había ineficacia en cómo trabajaba, ¿no? Que digo, eso quizás, vamos, no digo que si una empresa trabaja ineficazmente, la dejes así como si nada, pero hay creo que otras formas de... Pero es que siendo una empresa paraestatal, Ujú. es tu responsabilidad. Literalmente, si esa madre está trabajando mal, es que tú como gobierno le estás cagando, porque dice que es paraestatal, güey. Ujú. La tienes que Exactamente. manejar tú. Sí, y al final de cuentas, aquí la cuestión, pues es que se quedan 44,000 trabajadores sin empleo, de los cuales, o sea, digamos que el daño obviamente es mayor, porque esos 44,000 trabajadores, todos tienen familia, todos tienen bla, 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 ¿sabes? Y pues es ahí como, pues sí, güey, algo al que termina Es afectando a lamentable. muchísimas personas. Y bueno, entre los... Porque bueno, también cabe aclarar que, digamos, se quedan sin empleo, pero no se les da una opción, ¿me entiendes? O sea, porque si decimos como, ok, Luz y Fuerza del Centro se va, pero se va a implementar CFE y estas personas van a tener empleo en CFE y dices como, bueno, entonces, digamos... los están transfiriendo. Ajá, o sea, cuidas también a las personas que estaban ahí, pero bueno, no, las cosas no se hacen de esa manera en este país. Sí, pues le valió bastante verga, ¿no? Y pues otra de las cosas que le valieron bastante verga, y esto se me hace muy fuerte, güey, muy, muy triste. Hay varios de estos casos, Ay, le estamos contando las cosas un poquito, como a destiempo, pero también es como para que entiendan la generalidad, qué pedo con estos güeyes, ¿no? No le vamos a dar una línea de tiempo porque pues la neta qué hueva, ¿no? Para eso vaya a la escuela. El 31 de enero de 2010 matan a 17 jóvenes. ¿Qué fuerza fue exactamente? Si no me equivoco, fueron militares. Bueno, asesinan a 17 jóvenes Sí. en una fiesta. Y Calderón dice que todos eran pandilleros. Estamos hablando de que Sí. militares entraron a una fiesta, fusilaron a 17 jóvenes y Calderón se justifica diciendo que Que son estos pandilleros. patos eran pandilleros. Que mira, lo hayan sido o no lo hayan sido, esto fue sin una investigación de por medio. Güey, y no puedes fusilar a 17 Claro. personas, güey. Claro, o sea, independientemente de lo que sea, ¿no? Y al final de cuentas, es que es a lo que voy, güey, sin una investigación de por medio también, ¿cómo es posible que el representante del país salga y diga eso de 17 jóvenes que fueron asesinados, güey? O sea, ¿sabes? Es no tener respeto a las personas, ni a sus familiares, ni a nada, güey. Entonces, aquí tenemos más o menos un poco la idea de Calderón, ¿no? Ya, como por ejemplo, le dimos un poco la idea de Fox, de una persona conservadora y así. Era un- Calderón era una persona que no se preocupaba por la gente. Y es un vato sanguinario, la neta, Sí. también. Pero bueno, Hubo eso muchos más también, casos así. exacto, de casos de estos en ese sexenio hubieron También muchos, estuvo el yo creo. TEC de Monterrey, güey. también, De eso hay un documental. hay un que le documental recomiendo muy mucho. bueno. Sí, a mí me gusta mucho ese documental, se llama Hasta los dientes y de verdad es mejor que lo vean, yo no se los voy a platicar, ¿no? Bueno, la situación, digamos, no es que no se sepa. Hubo un asesinato de 2 estudiantes del TEC de Monterrey. Digamos, la imagen es que Una cámara de ajá. seguridad, primero. Sí, o sea, una cámara de seguridad lo detecta, pero a lo que voy es que, digamos que un cuerpo militar, o sea, militares, iban persiguiendo pues, a delincuentes, ¿no? Del crimen organizado, se les escapan
Y estos vatos ven bien asesinar a 2 personas para limpiarse las manos y decir que hicieron su trabajo. Entonces asesinan a 2 estudiantes del TEC de Monterrey, que de hecho los asesinan dentro de las instalaciones, güey. Porque los vatos van, digamos, me parece que por ahí, o sea, por la entrada de la escuela, escuchan todo este rollo, empiezan a correr hacia adentro y los militares los alcanzan adentro, güey. Los matan y después se quedan dentro de las instalaciones un rato. Ajá. Y- Acomodan los cuerpos, les implantan armas y alteran el reporte. El documental se llama Hasta los dientes porque en el reporte que los militares entregan dice que tal persona y tal persona que No recuerdo sus no recuerdo nombres. sus nombres, pero ahorita los investigamos y el reporte dice que estaban armados hasta los dientes, pero fue digamos que les tendieron esa, ¿cómo decir? Pues esa, Sí, y ahí, o sea, se lo tenemos implantaron, güey. otro reflejo de lo que fue el mandato de Calderón. Calderón realmente solo quería demostrar que estaba funcionando su estrategia contra Ujú. contra el narco, ¿no? Su guerra contra el narco, pero realmente, a ver, o sea, ¿quién ganó cuando mataron 2 estudiantes? Güey, lo único que pasó ahí fue que querían la atención mediática, querían la victoria mediática, pero realmente no ganaron, güey. O sea, asesinaron 2 estudiantes en el proceso, además. Eso fue la guerra contra el narco, ¿no? Y además además de que arrebató muchas vidas, nos dejó secuelas terribles. Sí. La inseguridad que hoy sufrimos es una secuela de la guerra contra el narcotráfico. Y bueno, ya Abraham investigó los nombres, aquí los tenemos. Sí, son Jorge Mercado y Javier Arredondo. Ellos fueron, digamos, las víctimas pues de estos militares salvajes, güey, que por lo que dices, ¿no? Por cumplir con una cuestión mediática terminaron por asesinar a 2 personas que pues se dedicaban a estudiar, güey. Y yo les recomiendo mucho el documental. Es muy bueno Este, documental. Porque mucha parte de este documental es mostrar la parte humana de realmente qué significan 2 cifras. O sea, Sí. cuando sale en alguna noticia así como asesinan 2 estudiantes, ¿qué significan 2 estudiantes? Y ahí te lo narran muy bien. Entrevistan a la familia de estos estudiantes y pues resulta que eran estudiantes excelentes, ¿no? Que no tenían el dinero para estar en el TEC de Monterrey, sin embargo tenían la beca porque eran pues, prodigios básicamente. Y Sí, o sea, al final. es muy triste porque todos esos números que vemos de asesinan a estudiantes, asesinan a Ajá. tantas personas, son personas así. Exacto, y al final es eso, hay una repercusión terrible, ¿no? O sea, le quitas la oportunidad, bueno, le privas de la vida a personas, pero además también todo el daño que existe, digamos, hacia los familiares, todo, o sea, es tristísimo. Y también no hay responsables, según tengo entendido, o según hasta donde lo dejé, todavía no hay responsables de ese caso. Y según tengo entendido, uno de los vatos de los militares, o sea, no que hicieron esto, pero según yo, uno de los involucrados en el reporte, luego se convirtió en jefe, no sé qué, o sea, lo ascendieron de puesto. Sí, sí. En algún otro sexenio o algo así. Pero bueno, vean el documental. ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado, digamos, en este sexenio? Ah, pues hubo un acontecimiento ahí medio extraño, ¿no? Que se está relacionado con Florence Cassés. Ese nombre, no sé si ustedes lo recuerden, yo más o menos recuerdo que de niño escuchaba, no, güey, tengo una imagen muy rara de mía en el coche, güey, escuchando la radio y escuchando el nombre de esa morra. No sé por qué, güey, pero lo recuerdo mucho. Y pues, para no hacer como el cuento largo, esta morra fue acusada, es una morra francesa, y fue acusada de varios delitos, ¿no? Me parece que como de estar coludida con redes de, ¿cómo decir? Narcotráfico. Sí, pero también secuestros. Ah, ok. O sea, también redes de secuestros, todo esto, ¿no? Delincuencia organizada a final de cuentas. Y digamos que en el proceso
que tiene que ver con un poco, no mucho, con el podcast que hablamos la semana pasada. Sí. En el proceso de detención fue, digamos, que un proceso turbio y no se respetaron sus derechos. Por lo cual, digamos, el gobierno de Francia, el gobierno de Francia pedía se extraditara a esta persona para que allá se hiciera, digamos, el proceso correspondiente, a lo que el gobierno mexicano se negó. Y por esta morra, Francia y México tuvieron un problema diplomático fuerte en ese entonces. No por esta morra, güey, por la manera incorrecta Sí, claro, de tratar claro. del gobierno Pero, sí. al delincuente, ¿no? Sí, claro, o sea, digo, por esa falta, pero pues originado por Florence Cassés, ¿no? Y pues, sí. Sí, pues fue otro de los pequeños episodios que tuvo Calderón. Y vamos... verga. Bueno. Hablamos bueno, sí. Solo mencionar uno de otro de los episodios de violencia de Calderón. No solo hubo violencia contra los ciudadanos, contra los delincuentes que siguen siendo seres humanos, sino que también hubo violencia contra los inmigrantes. Se encontró una fosa de 72 cadáveres centroamericanos. Sí. Y que fueron asesinados por policías y autoridades migratorias. Sí, bueno, digamos que en el sexenio digamos, se intensificó o hubo un aumento, sí, en las estadísticas en cuanto a cómo eran las agresiones contra migrantes indocumentados en el país. Y pues obviamente en muchos de estos casos los responsables, como dices, pues son la policía o las autoridades migratorias, ¿no? Entonces este caso deja ver muy claro cómo fue el trato a los migrantes en ese sexenio. Y en general, exacto, güey. Es a lo que voy, en general a las personas. ¿Por qué? Porque no solamente eran migrantes, güey, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Casos de estudiantes mexicanos, casos de jóvenes que estaban en una fiesta, casos, güey, de niños que estaban en la guardería, güey, que al final eso fue algo aparte. Ajá, porque no fue directamente una cuestión de que haya sido como a manos del gobierno, pero al final también hubo pues como una negligencia política al no haber responsables, ¿no? Y bueno, más temas de corrupción. Entra Elba Ester y The Champs a sus respectivos sindicatos. Elba Ester fue presidenta, sí se llama presidenta, creo que sí. Sí, como secretaria, ¿no? Sí, del sindicato magisterial. Sí, magisterial, exacto. Y este Carlos Romero de Champs fue del sindicato petrolero. Ajá. Ambos están señalados por haber robado aproximadamente un chingo de varo, efectivamente. Y pues estas dos personas entraron durante el gobierno de Calderón. Así es. Y bueno, más bien, o sea, sí. Entraron en el gobierno de Calderón y además fueron reelegidos, güey. O sea, ¿sabes? Ese pedo que... Y casos de corrupción igual, ¿no? Muchísimos. Casos que, son, digamos, pues que te recuerdan a la historia de nuestro país, ¿no? Casos de corrupción hay un montón. Y, bueno, vamos con un par de puntos buenos, pero ahorita volvemos un poco. La inflación durante el gobierno de Calderón fue muy baja, es de las más bajas que hemos tenido, fue excelente. Y la CNDH adquirió más poder. Y quiero que antes de que hagan pues algún juicio al respecto, así de no, pues chingón, al menos en lo económico y no, nos fue mamalón. Pero, ¿a qué costo, güey? Uh-huh. O sea, realmente, ¿eso qué significa? ¿Qué simboliza para el ciudadano? ¿Realmente a Calderón le importaban las personas, las vidas humanas? Yo lo dudo mucho. Sí. Y que la CNDH tuviera más poder, yo pensaría que es evidentemente una manera de Calderón de
pues otra vez una manera mediática de tratar de justificar su guerra contra el narco, ¿no? Obviamente le estuvieron tirando mucho por la guerra contra el narco, que también se asesinaron 46 periodistas durante su mandato. Entonces, pues tan libre los medios no fueron, ¿no? Sí, también había pues un atentado contra la libertad de expresión y esto siguió ocurriendo, pero pues se notaba mucho, ¿no? Porque al final es también por este pedo, ¿no? Que a Calderón le convenía tener una victoria mediática. Entonces, si los medios hablaban mal de él, pues era mejor callarlos de una manera. Yo sí, pues, los narcos, que recordemos que los narcos estuvieron coludidos con Genaro García Luna, que era el que hizo la estrategia de seguridad en su momento, ¿no? Ujú. Así es. Para cerrar este capítulo, que bueno, no el capítulo completo, pero me refiero al capítulo del PAN, porque después vamos a volver al PRI, entre un gobierno priista. Estos dos mandatarios, Fox y Calderón específicamente, quiero que vayan a sus cuentas de Twitter. Es más, pónganle pausa al podcast o escúchenlo mientras tanto. Vayan a sus cuentas de Twitter y miren las críticas que hacen actualmente al gobierno. Ujú. O sea, me parece cínica la manera en la que hablan de este gobierno. Y no por defenderlo, sino como cabrón. Pero ¿qué estabas haciendo tú, no? Hay gente que incluso, y por eso considero importante este episodio, cuando pasó lo de Culiacán, defendió a Calderón así como, puta madre, con Calderón no nos hubiera pasado esto, Calderón tenía huevos. Calderón no tenía huevos, Calderón no tenía corazón. Sí, al final en ese episodio lo platicamos, ¿no? O sea, Calderón ahorita seguramente pues está a esta hora no sé si acostado o sigue pisteando, pero no está afectado, ¿sabes? Y las muertes que dejó son muchísimas, ¿no? Ah, sí, esto nos faltó mencionar de Calderón. Pues, es una cosa cagada, ¿no? Pero aún así representa un poco al presidente. Que era muy... Sí, Calderón es un borracho. Y no lo estoy diciendo como un prejuicio. Hay varios videos. De hecho, presenta los Juegos Panamericanos, si no me equivoco. Si son los Juegos Panamericanos. Hay un video donde este güey presenta los Juegos Panamericanos pedísimo. Evidentemente pedísimo. O sea, yo no me imagino qué estaba pasando detrás de las cortinas. Así como, señor presidente, por favor deje de tomar. ¡Ah, me vale madre! Voy a presentar los Juegos Panamericanos. ¡Viva México, chingada madre! Sí, güey. ¿Qué pedo con ese cabrón? O sea, son gente enferma, güey. Al Chile teníamos gente enferma en el gobierno, ¿no? Están bien culeros. Está culero. Entonces, no sé, hagan un poco de conciencia cuando últimamente se habla mucho de qué fueron los gobiernos anteriores y la chingada, que si Andrés Manuel echa la culpa a los gobiernos anteriores. Vean qué fueron los gobiernos anteriores, güey. O sea, hay que recordar realmente qué sucedió para entender la situación actual, ¿no? Y para yéndonos a lo más reciente de la historia de México, vamos a hablar de Enrique Peña Nieto. Pues Peña Nieto es un candidato básicamente moldeado por Televisa, ¿no? O sea, sí, tal cual, güey, moldeado por Televisa, ¿no? Es un producto presentado por Televisa. Mucha gente dice que el PRI le pagó a Televisa. Recordemos que el hecho de que Peña Nieto entrara al gobierno para México era tristísimo, güey, porque... Era el regreso, güey. Exactamente, tuvimos muchísimos años con un gobierno corrupto del PRI y este era el momento del regreso, que lo anterior no fue mejor, pero este era el momento oficial del regreso del PRI, ¿no? Hubo una manifestación antes siquiera de que este cabrón fuera
presidente, o sea, hace durante su campaña, que se llamó Soy 132. No sé si recuerden este tema. Básicamente eran estudiantes de la Ibero que pues se dan cuenta de este desmadre que trae Televisa, pues haciendo favor a Peña Nieto. Pues Televisa era una de las cadenas más vistas en el país. Bueno, a todo esto no lo mencioné, pero Andrés Manuel en campaña ya estaba con Calderón y ya estaba con Peña Nieto. Claro, Sí. claro. Sí, compitió en los dos, sí. es importante mencionarlo, creo yo. Ujú. También pues, para que entiendan un poquito de dónde viene ese güey, o sea, Sí. que viene viendo ese cabrón. Y bueno, al final, pues, este movimiento del 132, pues, era digamos, en protesta o pues sí, digamos, se estaban quejando de esta cuestión, ¿no? De que era un presidente impuesto, de que era un presidente que había sido, digamos, pues como dices, producto, ¿no? De una televisora. Entonces estaban directamente en contra de que el PRI regresara al poder, de la forma en la que estaba regresando al poder y de la televisora, ¿no? De Güey, Televisa. es que la campaña de Enrique Peña Nieto, de verdad, o sea, viéndolo desde un sentido político, ha sido una de las mejores putas campañas de la historia, güey. No sé si tú lo recuerdas y lo pueden googlear ahorita, güey, es asqueroso. Hay hasta Kens de Peña Nieto que regalaba el gobierno, se los juro. Sí. En ese momento hubo, o sea, durante la campaña, estos güeyes estaban desesperados por regresar al gobierno. Regalaban tarjetas Ujú. así a comunidades, iban a comunidades, regalaban tarjetas y les decían que en cuanto ganara Peña Nieto, estas tarjetas se iban a activar y ahí les iban a estar mandando dinero. Obviamente estas tarjetas no servían para ni verga, o sea, ganó Peña Nieto, estas tarjetas jamás se activaron, pero pues es una manera de comprar a las personas, ¿no? O sea, les das unas tarjetas, les prometes dinero si gana Peña Nieto y pues se registraron varios casos que en este momento no tengo el dato, no los puedo señalar, pero recuerdo que en su momento se registraron varios casos de compro de voto, ¿no? Fue una Claro. campaña asquerosa, asquerosamente efectiva, ¿no? Es terrible, pero fue así. Ujú. Algo que, algo que es muy importante en el sexenio de Peña Nieto son las reformas que fueron en materia de muchas cosas, ¿no? En materia de comunicación, energética, laboral, educativa, bla, 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 bla. Y que había, digamos, una privatización de los recursos y, digamos, pues de estos sectores, ¿no? Primero vamos a explicarles, porque escuchamos un chingo la palabra privatización, pero qué verga es privatizar, yo creo que está bien mencionarlo, ¿no? Bueno, Pues es que, digamos, el control de los recursos pasen de que, o sea, que no, digamos, que no sea el control del gobierno, sino que sea el sector privado, por empresas. sí, exactamente, o sea, se los pongo de la siguiente manera. Pemex es una paraestatal. ¿Qué significa Ujú. una paraestatal? Es una empresa manejada por el Estado, ¿no? Sí, o sea, el control del recurso El está por... gobierno la regula efectivamente. Privatizar es decir, ¿sabes qué? Pues le vamos a dar permiso a empresas privadas, o sea, Ujú. que gente de varo disponga de este pedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se efectuó la reforma energética, empezamos a ver gasolineras de diferentes marcas, porque no sé si recuerdan, bueno, proveedores, más Ujú. bien sería la palabra, pero no sé si recuerdan, pero en su momento solo veíamos gasolineras Pemex, ¿no? O sea, todas las gasolineras que había eran Pemex y de pronto llegó que si Shell no sé qué verga, que hay un azul, güey, que no sé cómo verga se llama. O sea, llegaron Sí. a acaparar ese terreno. Y que bueno, cuando se privatizó la cuestión, por ejemplo, de la gasolina, pues hubo un incremento en el costo de la gasolina, todo esto. Oh, sí, güey, ese Los gasolinazos. capítulo fue terrible, güey. Sí. Yo en aquel momento estuve de vacaciones y recuerdo que o sea, la gente se manifestó a tal grado de que tomaron las casetas eh,
pues sí, de las carreteras y te dejaban pasar libre así como, no, ni madres, o sea, no les vamos a dar dinero, ¿no? Y fue el momento en el que, no sé si recuerden, pero empezaron a hacer, a robar tiendas, a asaltar y la chingada, que mucha gente dice que realmente son, pues gente enviada por el mismo partido, por claro. el mismo gobierno para hacer disturbios y desacreditar a las personas que, o sea, si fue el caso, vaya que lo lograron, ¿no? Realmente son muy listos los hijos de su puta madre. Sí. Y sí, fue terrible, subió un chingo la gasolina y la promesa de la reforma energética era que iba a bajar la luz, iba a bajar la gasolina y no bajó ni la luz ni la gasolina, güey. Pues sí, estuvo muy culero. Sí, o sea, fue en reforma laboral, reforma energética, materia en competencia económica, reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, reforma hacendaria, reforma financiera, reforma educativa, nueva ley de amparo, nuevo sistema penal acusatorio, reforma política electoral y reforma en materia de transparencia. Algunas de estas, según tengo entendido, así de que, son bien vistas, digamos, algunas como, bueno, leí por ahí que algunas de estas eran necesarias, digamos, para que, pues digamos, para el nuevo sistema globalizado, ¿sabes? Ajá. O sea, para seguir, digamos, funcionando con los demás países. Pero también son criticadas por otras cuestiones de que la producción, digamos, no se queda, bueno, no está, digamos, en el país. Y de hecho de eso más o menos vamos a hablar con una persona economista en los próximos días. Porque de economía yo la verdad no entiendo mucho. Yo tampoco. Entonces les vamos a traer a un economista al programa para que entiendan mejor este desmadre, ¿no? Pero bueno, volvamos a lo político, ¿no? El gobierno de Peña Nieto, ahorita vamos a este punto, güey. Vámonos a soltar y sí. cerramos con eso, ¿va? Perfecto. Pues también en el sentido de la represión a los medios. La censura. La censura, sí, fue asqueroso, ¿no? Hubo 47 periodistas asesinados. Así es. Y hubo un escándalo. Haz de cuenta, para explicarlo de manera sencilla, Pegasus es una empresa que se dedica a venderle sus servicios al gobierno de espionaje. Y pues está vergas, ¿no? O sea, está chingón. Es un software que, pues sí, se dedica al espionaje, ¿no? Vende pues sí, se vende a los gobiernos, según para espiar, por ejemplo, terroristas, ¿no? Pero la cuestión es que aquí no estaban espiando narcos, no estaban espiando pandilleros, no sé, güey. Estaban espiando periodistas. Estaban espiando periodistas. Exacto, Pegasus es un software de la empresa NSO Group. Sí, Wow. que el software por sí mismo no es malo, porque realmente pues en otros lugares se ha usado de manera correcta. Es que ese es el punto con muchas de las cosas como que son, digamos, la herramienta o el instrumento, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, ¿no? Un software que se utiliza, o sea, bueno, que en sí el software no es ni bueno ni malo. Es bueno o malo la forma en la que lo utilices. Igual puede ser, yo que sé, un arma, o igual puede ser cualquier cosa que imagines que puede ser buena o mala, ¿no? Entonces, este software pues fue, digamos que cayó en malas manos y hicieron algo terrible, porque al final era atentar otra vez contra la libertad de expresión y era una forma de censura y de represión y de intentar callar a personas que pues lo único que estaban haciendo era su trabajo. Quiero poner un ejemplo. Carmen Aristegui fue la periodista que señaló, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, ella fue la que sacó lo de la Casa Blanca. Ok. Carmen Aristegui es una periodista famosísima, que destapa el desmadre de la Casa Blanca, del cual ahorita le hablamos. Sí, que si no fue Carmen, fue, digamos, de Aristegui Noticias, o sea, el grupo de Carmen Aristegui. Ajá. Sí, y el caso es que entre las personas espiadas por este software estaba Carmen Aristegui. Sí, habían varios periodistas. Y casualmente Carmen Aristegui en ese tiempo perdió su trabajo y le fue del pito, ¿no? Uh-huh. O sea, en resumen, a Carmen Aristegui le fue del pito.
Es una forma de intentar intimidar, de intentar callar, de intentar reprimir, de decir como, mira, o sea, si sigues hablando mal de mí, te va a ir mal. Y, y es terrible cuando un gobierno trabaja de esa manera, porque el derecho a la información es esencial en un gobierno, o sea, es en una sociedad, ¿sabes? Y lo que hemos comentado muchas veces, o sea, no podemos confiar de los datos oficiales porque siempre van a querer verse bien. Claro. Necesitamos que haya periodistas, necesitamos que haya la información, y si los callan, pues O sea, esto no, ni siquiera existe la posibilidad de que lo estuvieran haciendo con buenas intenciones de alguna manera, ¿no? Estos güeyes querían su beneficio propio, ¿no? Y lo digo porque de verdad, el sexenio de Enrique Peña Nieto fue el sexenio de la corrupción, güey. O sea, escándalos de corrupción para aventar a la chingada, ¿no? Estuvo lo de Duarte, estuvo lo de la Casa Blanca, estuvo lo de la estafa maestra, Odebrecht, güey. Enrique Peña Nieto, hijo de su puta madre. Perdón, ya me emputé, güey. sí. Pero, por ejemplo, la Casa Blanca, era una propiedad de la esposa de Enrique Peña Angélica Nieto, la Peña, Gaviota, que también, dicho sea de paso, mucha gente dice que la Gaviota pues, realmente era una manera mediática, de hacer mejor ver al presidente, la chingada. De la imagen de familia y todo esto. Ajá, porque recordemos que la Gaviota es una actriz de Televisa, quien le estuvo patrocinando, dícese, su campaña a Enrique Peña Nieto, y pues justo después del mandato de Enrique Peña Nieto terminan, ay, qué misterio. Entonces, pues no sé, no me sorprende, ¿no? El caso es que había varias inconsistencias con la casa en cuanto al Sí, sentido muchas económico. irregularidades, Sí, claro. y pues sale la Gaviota, hace un video, ¿no? Diciendo que ella con su dinero que se ganó, pagó la casa y la chingada. Pero los datos dicen otras cosas, ¿no? Sí, o sea, al final habían irregularidades en los contratos con las empresas, digamos, Constructora. constructoras que se encargaron de hacer la casa, o sea, había ahí digamos, pues lavado de dinero o un desvío de recursos, por así decirlo también. Y un caso claro, y pues, Y como que- bien dices, salió la señora a hacer un video que lo pueden ver, es muy falso. Chinga tu madre, güey. Sí. Sí. Y pues sí, pueden ver varios de estos escándalos de corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero Peña Nieto no solo se gana el premio de corrupción, sino también de inseguridad, güey. 28.500 víctimas de homicidio doloso durante su gobierno. Ah, por cierto, más de 100.000 pobres, o sea, los que ya había, más 100.000, gracias a la maravillosísima administración de Enrique Peña Nieto, ¿no? Respecto a la inseguridad, hay un tema que todavía duele porque es muy reciente. Estamos hablando de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Usted seguramente habrá Sí, escuchado claro. de este tema. Todos hemos escuchado. Güey, es tristísimo. Es básicamente 43 estudiantes de la normal, si no me Ajá. equivoco, de Ayotzinapa. Iban en dirección a un meeting por la conmemoración al día de la matanza de Tlatelolco, Sí, Simón. así es. Toman unos camiones, roban unos camiones, mal, pero bueno, sigo la historia. Recordemos que son estudiantes, van en estos camiones y suceden diferentes acontecimientos de los cuales todavía no tenemos seguridad porque la investigación todavía está inconclusa. Sí. Pero estos 43 estudiantes
desaparecen y jamás los volvemos a ver. Sí, de hecho, las protestas, la manifestación, todo sigue en marcha. Ustedes pueden caminar por las calles de Reforma y todavía ven este, carteles con las caras de los estudiantes, pancartas pues haciendo protesta de lo sucedido, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien dices, la investigación está inconclusa, todavía no hay una resolución del caso, los gobiernos nada más como que, ¿sabes?, voltean a otro lado y ahí sigue, digamos, Sí, todavía no hay responsables, todavía no hay una respuesta y pues, sí. A la gente interrogada por este caso se le torturó. Yo pensaría o se piensa que en un intento de que pues estas personas confiesen algo que no hicieron simplemente para sacarlo, ¿no? Lo que se dice es que a los 43 los mató el narco, lo que sea. La verdad es que todavía no sabemos con precisión qué le pasó Claro. a los 43. Y es muy triste. Al final de su mandato, Enrique Peña Nieto hizo varios videos hablando de diferentes temas sensibles en su gobierno. Habló de la Casa Blanca, de varios temas, ¿no? Y uno de los que habló fue de los 43 desaparecidos. Y dijo que ya había terminado la Dijo que investigación. terminó la investigación y una organización, si no me equivoco, argentina, le respondió, o sea, una organización externa, porque pues contrataron organizaciones externas para que vinieran a revisar el caso, le dijo, estás pendejo, güey, o sea, esa investigación no nos dejaste terminarla, ¿no? Entonces, no, ahorita existe, si no me equivoco, Andrés Manuel hizo como una comisión para investigar el tema, que pues realmente ya tiene, que 4 Fue años. en 2014, güey, ¿no? Ah, no, fue en 2015. No, güey, fue en 2014, güey. Según yo fue en 2014. Sí, creo que sí fue en 2014. Sí, fue en 2014. Bueno, Estoy casi seguro. tiene 6 años. Y Sí, el 26 de septiembre del 2014. aún seguimos sin resolver este tema y seguramente no lo vamos a resolver. A pesar de que aquí existe una comisión específicamente para resolver ese caso, es difícil que Claro que se concluya. vaya a resolver. Es muy lamentable, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Casos de estos en nuestro país han habido muchísimos y terminan por quedarse así inconclusos, ¿no? Bueno, ya en el mensaje hippie hablaremos un poco de eso. Pero bueno, ya para, como digamos, cerrar el sexenio de Peña Nieto, tenemos como también, pues, digamos, su relación con el gobierno de Estados Unidos, porque la neta es al vato al que le tocó que Trump llegara al poder. Ya lo que te decía, la neta es que yo creo que no es algo fácil, güey. No güey. fue algo fácil de asimilar, porque... Por supuesto que no es fácil, pero la neta la cagó, güey. O sea, la manera en la que lo asimiló, de la manera que yo lo veo, la cagó. Sí, bueno, sí, creo que... Pues sí. Es que al final de cuentas, ¿cómo se llamaba? El TLC, sí era el TLC, ¿verdad? Ajá. El TLC actualmente se llama Temec. Sí, o sea, por eso fue como mandado a chingar a su madre, el TLC, ¿no? Y se firmó otro nuevo acuerdo que es el TEMEC, pero donde pues No, al final... es el mismo, solo cambió de nombre, güey. Sí, o sea, por eso, pero Ajá. digamos como fue como reestructurado en Ajá. algunas cosas. Y donde al final México, según yo, pierde, güey. O Sí. sea, es como el que menos gana, ¿no? Canadá y Estados Unidos salen librados y México es como... Sí, a como el México que le te va mal. invitamos, pero... Y además, México se ve en una postura donde ya depende necesariamente de este Estados tratado. Unidos. Pero pues es un error que, bueno, no fue un error, fue una pendejada que hizo Salinas y pues no nos podemos salir de ese pedo actualmente. Pero no sé si recuerdas, güey, cuando invitaron a Donald Trump, güey. Sí, claro. No mames, güey. Sí, fue muy, digamos, fue muy criticado por esta cuestión de que... Fue en campaña todavía, ¿no? De Trump. Sí, fue en campaña de Trump. Ajá. Y fue criticado, ¿no? Porque al final fue después, o sea, justo después de que Donald Trump hizo todas estas declaraciones de que los mexicanos eran delincuentes, de que iba a ser el muro, todo esto. Y
lo que tú me comentabas, ¿no? Que la idea era que vinieran los dos. Exactamente, pero Hillary Clinton No vino. no vino. Entonces, este güey se quedó como pendejo. Porque solamente recibió a Trump, el güey que nos había tirado mierda. Ajá, y además le dijo en su cara, y de todas formas voy a hacer el muro. Chinga tu madre, no mames, pinche Sí. Peña pendejo. Sí, que al final de cuentas, vamos, en cuestión, digamos, política y de cómo funcionan las cosas y todo eso, también por ahí estaba leyendo que ese tipo de acciones que hizo Peña Nieto fue que quizás también facilitara que México sí fuera incluido en el TEMEC. Pero bueno, a final de cuentas, aunque facilita eso, pues al final México pierde en el acuerdo. Entonces Sí. tampoco es como demasiado, ¿no? Y humillante para el pueblo mexicano, dicho sea de paso. Pues Peña Nieto fue un pésimo gobernante. Sí. Sí, la verdad es que sí. Y Sí, digo, ligeramente hubo una estabilidad económica también, cuestiones de ese pues, estilo, fíjate, pero aún así hubo, más o menos, porque el dólar se fue a la verga, güey. No sé si te acuerdas, estaba como en 12, 10 varos a principio Sí, de su sí, 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 mandato y terminó en 19 y algo, güey. sí, sí, pero digo, como en la estabilidad está como de crecimiento y eso, que Ajá. vuelve a lo mismo, güey, que no lo entendemos muy bien, o sea, aparentemente, güey, la terminó como, digamos, estable, por así Ajá. decirlo, pero, o sea, es a lo que, o sea, sí, güey, o sea, a pesar de eso, había también, mucha deuda, güey, fue, sí, güey, mucha deuda. Ah, sí. De hecho, creció como el doble, güey, ¿o cuánto creció? No recuerdo la cifra, pero sí, creció un chingo la deuda y, o sea lo que sea, Peña Nieto, aunque hubiera mantenido no sé, la inflación en cero y todo hubiese estado poca madre, 100,000 pobres que Sí. antes no eran pobres, ahora lo son, gracias al sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, suponiendo que hubiera mejorado la economía, pues no importa, güey. O sea, de todas formas hay más pobres. O sea, eso no es una mejora real. Exactamente. Sí, y pues en general, esto es como ese resumen, ¿no? Del pasado reciente del país y del por qué hoy la situación es que así, Peña es güey. un pendejo, güey. O sea, ¿Qué? que Peña era un pendejo para hablar también. Ah, claro. También es importante Sí, güey, mencionarlo. hay videos muy divertidos. Güey, de- busquen videos de pendejadas de Peña Nieto, les juro que les van a salir unas recopilaciones de 20 minutos que están cagadísimas. Güey, se le cayó su pastel en su cumpleaños, Güey, ¿te acuerdas? pobrecito, Güey, güey. qué pendejo, güey. La neta a veces también no sentías como poquita como lástima, güey. Ay, no, güey, che pendejo, güey. Yo a veces también sí decía como, güey, pobrecito, güey. O sea, también está Güey, cuando bien, le güey. dejaron solo, güey, Güey, cuando quería darle la mano a los presidentes, güey. Ajá, y lo dejaron solo, güey. No, es que O- imagínate, Hicieron güey, que se cagando bajara de las así, escaleras güey. y estos güeyes se subieron otra vez, se vio todo Y ahí va estúpido. otra vez, güey. Y además todo chaparrito, güey. Ya sé, no, la verdad es está que cagado. es un vato muy estúpido. Cuando le preguntaron por 3 libros, no, bueno, Peña Nieto tiene una... Su inglés, güey. Ay, no, güey, pobre vato. Ay, güey, Son muchas. faltan... Cuando se le caía lo de faltan. Llegamos en... ¿Cuánto dijo? 2 minutos, no menos, como 2 5. minutos. Sí, menos como 5. Se le iba a caer también la banda como presidencial. O sea, como que la dejó en la mesa. Grabó un Entonces, en vivo y se le cayó. seguía la hablando, banda se le iba cayendo presidencial. y la detiene y luego la vuelve a soltar y se vuelve a caer. Y Ay. le pasó de todo Sí. al señor. O cuando el estado de León. ¿No te acuerdas de eso, güey? No, güey. Dijo que no sé qué dijo aquí en el estado de León. Ay, no, güey. Qué Sí, güey, pendejo, también, güey. Güey, es que sí te creo, güey. No, sí pasó, güey. Pues, sí, Peña Nieto la cagó numerosas veces, ¿no? No solo en su gobierno, sino también en su persona. Y pues creo que vamos cerrando este podcast. Un mensaje hippie, ¿quieres empezar? Sí, al final de cuentas, la verdad es que está muy feo todo esto, porque, neta, ustedes pueden investigar reseñas sobre los sexenios de cualquier presidente, al menos de estos 3 que nosotros investigamos. De hecho, era lo que estaba viendo ahorita, que muchos artículos lo ponen como lo bueno y lo malo, ¿no?
Y de verdad que los puntos malos son mucho más, como en comparación de los buenos, ¿no? Y eso es triste porque al final es como, de verdad estamos buscando como al menos peor, güey. O sea, estamos buscando al que menos haga cosas malas, ¿no? En vez de estar como pensando en, güey, al que mejor en esto o al que haga, ¿sabes? O sea, la situación del país está en ver quién la caga menos. Está feo, güey. Y creo que eso puede cambiar. Creo que yo tengo la esperanza de que eso puede cambiar. Digo, al final hay muchísimos factores que determinan que un gobierno sea de X manera. Pero si la sociedad, si los ciudadanos nos preocupamos por informarnos, por participar, por tener conocimiento de quién está en el poder, por tener conocimiento de cómo se están haciendo las cosas, tenemos más oportunidad de elegir mejores gobernantes. Eso por un lado. Por otro lado, hay que ser también como críticos en cuanto a las cosas que hacen bien y las cosas que hacen mal. Y lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Como no cegarnos por una preferencia política. Y creo que en general es eso. Pues a mí me gustaría, específicamente para cerrar este capítulo, primer capítulo de la sección, que neta, por favor, estudien la historia, al menos la historia reciente de México, ¿no? Si estudiasen todo lo demás, mejor, ¿no? Todavía. Pero es que, de verdad, cuando estudias la historia, realmente entiendes por qué están pasando las cosas que están pasando ahora, ¿no? Cobra sentido realmente por qué los gobernantes toman ciertas acciones o a quién le están copiando sus acciones. ¿Qué pasó la última vez que trataron cierta manera? ¿Qué están haciendo diferente a cierto gobierno? Sí. O entiendes realmente el debate político, ¿no? Porque muchas veces los políticos son, pues obviamente, gente mucho mayor que nosotros, ¿no? O sea, rucos. Y pues estos rucos vieron en primera persona, así como nosotros estamos viendo, por ejemplo, a Andrés Manuel, estos gobiernos y los entienden a la perfección y sus discusiones muchas veces tratan precisamente de este tipo de gobiernos que nosotros no entendemos, güey. Entonces, Totalmente. para entender la conversación política hay que entender qué pasó antes, o sea, qué precedió esa conversación. Hay que hablar de historia para poder hablar de política. Sí, claro, totalmente. Entonces, pues, creo que Con eso nos... todo. Sí, con eso nos despedimos y, pues no sé, anuncios generales. Tenemos que la página sigue funcionando, sigue teniendo contenido y la convocatoria sigue abierta a que ustedes participen y que nos envíen Textos, dibujos, fotos, sí, cualquier poemas, tipo de, lo que ustedes de quieran. representación y claro. Entonces, pues ya saben, www.niquefuerapolitica.com, @nqfpolitica en redes sociales. Y Si nos quieren escribir lo que sea, neta, estaría con madre. O sea, quieren preguntarnos algún tema, quieren que hablemos de algo, alguna sugerencia, lo que sea, por favor escríbanos, ¿no? Claro. También ahí está tenemos un apartado de contacto hasta la parte de abajo de la página. Entonces, sí, estaría poca madre que nos escribieran. Y también, pues, si les gusta como los podcasts, el contenido, los textos, los dibujos, las ilustraciones, lo que sea, compartirlo, la verdad es que nos ayuda muchísimo, porque así tenemos la oportunidad de llegar a más personas y que esto siga creciendo. efectivamente. Pues, muchas gracias y, como siempre, La opinión será libre. Muchas gracias. Buenas noches.